El dinosaurio. Dicen que la verdad está escondida o sumergida en el fondo de un pozo. En cualquiera de sus dos acepciones, el adagio parecía convenir admirablemente a la situación concreta de P, buscador infatigable de la verdad, quien había caído distraídamente dentro de un pozo de alcantarillado. El pozo, que dicho sea de paso, estaba seco, no podría considerarse exageradamente profundo desde el momento que P no había sufrido contusiones al caer. Su profundidad era suficiente, sin embargo, para impedirle salir de él por sus propios medios, debido especialmente a que sus paredes laterales eran lisas y abruptas y por tanto dificilísimas de escalar. Considerando todo esto, nuestro filósofo se sentó pensativamente o filosóficamente al fondo del pozo y, en espera de una probable ayuda proveniente del exterior, sacó papel y lápiz y procedió sin pérdida de tiempo a transcribir sus impresiones. La frescura y el silencio reinantes parecían predisponerlo de un modo especial a aprovechar la ocasión para iniciar una total revisión de todo su pensamiento metafísico. Por otra parte, el hecho mismo de estar circunscrito a un margen especial tan restringido le sugería la posibilidad de intentar un planteamiento luminosamente esquemático y simplificado de la realidad. Todo podía reducirse a dos entelequias fundamentales: A, el mismo, y B, el pozo. Así presentado el problema, aparecían como enunciables cuatro hipótesis o soluciones. Alfa, tanto el pozo como él existían a modo de entidades separadas o independientes una de la otra. Beta, solamente él poseía existencia real, siendo el pozo por lo tanto una ilusión, o sea, parte de él mismo. Gamma, solamente el pozo estaba dotado de existencia real, siendo él mismo por lo tanto una ilusión o equivocación cometida por el pozo. Delta, ni él ni el pozo existían realmente, siendo ambos una ilusión o equivocación de quién sabe quién. Un somero análisis de estas cuatro proposiciones dejaba en claro, primero, la imposibilidad intrínseca de delta, ya que si se partía por la definición de dos términos únicos, él y el pozo, resultaba inconcebible y por tanto falsa una hipótesis que necesitaba de un tercero, quién sabe quién. Segundo, la tremenda improbabilidad de Gamma. Tercero, la posibilidad de una quinta hipótesis que podría denominarse épsilon, consistente en suponer la existencia perfectamente real de ambos términos, no ya separadamente, sino constituyendo una sola sustancia indivisible, el yo pozo o el pozo yo, de tal manera que quedaba eliminado el concepto de ilusión o absorción de un término por el otro. A objeto de someter a prueba la hipótesis épsilon, inició sin pérdida de tiempo un experimento de carácter sensorial, tendiente a establecer alguna distinción o diferencia entre ambos términos en juego. De este modo, procedió a presionar fuertemente con el dedo índice el borde o pared del pozo, registrando una sensación de dolor localizada exclusivamente en la punta de su dedo. Luego repitió la operación aplicando esta vez el dedo contra su propio vientre, registrando no una, sino dos sensaciones simultáneas, también dolorosas, en el vientre y en el dedo. En ese instante asomó la cabeza por la boca del pozo su amigo Pérez, sorprendiéndolo en la misteriosa actividad de apretarse el vientre con el dedo índice. «¿Qué haces?», preguntó con su voz grave y monótona. «He caído dentro de un pozo. Debes intentar sacarme». «¿Cómo?». «Con una cuerda. Debes traerme una cuerda». «¿Una cuerda?». «Sí, una cuerda suficientemente gruesa como para resistir mi peso. Necesito subir hasta arriba pescándome de una cuerda». «¿Estás escribiendo?». «Después hablaremos de eso». «Puedo lanzarte un cortapluma si quieres sacarle punta al lápiz. Prefiero que me traigas una cuerda». «¿Una cuerda?». «Ya te lo he dicho, una cuerda». «¿Y dónde venden cuerdas?». «No sé, debes averiguarlo con alguien». «¿Con quién?». «Tampoco sé. Tal vez con un carabinero». «No conozco personalmente a ningún carabinero». «No importa, debes hablarle aunque no lo conozcas». «¿Qué longitud exacta debe tener la cuerda?». «Eso debes calcularlo tú». «Voy a pedirle al Gustafsson que me consiga 1 metro. Él tiene un amigo que es arquitecto». «¿A Gustafsson?».
Abruptamente Pérez desapareció y todo volvió a quedar como estaba antes de su llegada. En espera de su regreso, P. se dispuso a revisar lo que tenía escrito. A poco leer llegó a la conclusión de que el problema estaba mal planteado y, rompiendo sus papeles, escribió en una hoja nueva: «He aquí que estoy sentado en el fondo de un pozo». Casi inmediatamente se quedó dormido. Durante algunos minutos su fantasía vagó por regiones muy distantes del pozo y de la metafísica. Su actividad consistió, durante ese lapso, en navegar encima de un barco de papel a lo largo de una acequia sombría y deliciosa, rodeada de helechos y poblada de moscas y guarizapos. De tarde en tarde caían inmensas hojas secas encima del agua, provenientes de bosques lejanos y gigantescos. Aparentemente su memoria había retrocedido más allá de la infancia, a una época en que él era todavía un juguete o un muñeco de cartón, piedra o de celuloide. Luego despertó y continuó escribiendo. Eliminemos toda expresión verbal o conceptual que indique extrañeza. Nada puede serme extraño salvo lo inconcebible o inexistente. La primera frase debe, pues, rectificarse de la siguiente manera: «He aquí que estoy sentado en el fondo de mi pozo». Debo hablar de mi pozo, de mi boca, de mi nariz, de mis estrellas, de mi ombligo y de mi cosmos. Todo es mío excepto aquello que no puedo nombrar. Existen objetos, no obstante, que son más míos, o sea, más reales que otros. Todo se reduce, pues, a establecer una escala de valores ontológicos. Fluctúan entre el yo y el no yo, o sea, entre el ser y la nada. Antes de seguir adelante, se hace necesario, como es obvio, establecer un nuevo sistema de categorías. Estas podrían ser las siguientes: 1. Proximidad. 2. Intensidad. 3. Apetitividad, positiva o negativa. 4. Utilidad. 5. Durabilidad o perduración en el tiempo. Estas 5 categorías podrían dividirse en 6 subcategorías, aparejadas de 2 en 2, o sea, en 3 pares de contrarios, a saber: A. Sensorialidad. Su contrario, supersensorialidad. Por sensorial se entendería todo aquello que afecta de un modo exclusivo a los 5 sentidos clásicos: vista, oído, tacto, gusto y olfato. Al decir la letra F, quebró involuntariamente la punta del lápiz, y como no tenía a la mano cortaplumas ni sacapuntas, se encontró de golpe imposibilitado para escribir y, en consecuencia, para pensar, debido a la cual volvió a quedarse dormido. Esta vez su sueño fue profundo y desprovisto de imágenes de cualquier especie. Cuando Pérez, acompañado por su amigo Gustafsson, volvió a asomarse por la boca del pozo, P. roncaba plácidamente con la cabeza derrumbada sobre las rodillas. «Está durmiendo», observó Pérez en forma por demás inútil. El pequeño Gustafsson movió solemnemente su cabeza, demasiado pesada para su debilísimo cuello, semejante al de un niño recién nacido, y no dijo nada. A decir verdad, ninguno de los dos tenía gran cosa que decir y absolutamente nada que hacer. Después de muchos infructuosos trajines, habían logrado producir un viejo doble decímetro de madera de 30 centímetros de longitud que había pertenecido a un tío de Gustafsson, ex estudiante de arquitectura, instrumento ostensiblemente inadecuado a las circunstancias. «Dejémoslo tranquilo por ahora», insinuó Pérez, cuyo temperamento lo inclinaba a posponer indefinidamente todas las cosas. «Más tarde volveremos con un cordel, o tal vez mejor con una cadena de fierro». «Las cadenas de fierro ya no existen», dijo Gustafsson. «Entiendo que las últimas desaparecieron a fines de la Edad Media. Entonces podríamos tratar de conseguir una grúa. ¿Tú conoces a alguien que tenga una grúa? Tal vez resultaría más rápido arrendar o comprar una escalera. O rematar un globo dirigible, pescándose de un canasto que tiene siempre en la parte de abajo. P podría salir a la superficie utilizando la poderosa fuerza expansiva de los gases». «La ascensión de un globo no tiene nada que ver con la fuerza expansiva de los gases». «¿Cómo así?» «Un globo se eleva debido a la diferencia de densidad entre el gas que lleva dentro y la atmósfera.
Si es así, lo más operante sería llenar a P de gas. En esta forma ascendería por sí mismo, sin necesidad de ningún esfuerzo de nuestra parte, o buscar una escalera. Insisto en la idea de la escalera. Pero, ¿dónde se obtienen escaleras? En las escalerías, probablemente. Es cuestión de buscar en la guía de teléfonos en la letra E. Entonces nuestro problema se reduce a algo muy simple: tratar de obtener como primer objetivo, por todos los medios a nuestro alcance, una guía de teléfonos. Varias horas después que sus amigos se habían retirado, P despertó bruscamente y al mirar hacia arriba vio la cabeza de un dinosaurio que lo observaba detenidamente. Era una cabeza alargada y verde, similar por su tamaño a la de un caballo y por su forma a la de una lagartija. Tenía los dientes afilados y la mirada dulce y estática como la mirada de un vegetal, y encima de la nariz lucía flecos de carne triangulares como los dragones de los cuentos de hadas. P se levantó de un salto y comenzó a gritar descontroladamente. Después de todo, no era usual ni agradable caerse dentro de un pozo y empezar a recibir casi enseguida visitas de dinosaurios. Sus gritos iban acompañados de movimientos desarticulados de los pies y los brazos. Lo que anhelaba instintivamente era huir. Pero ¿cómo y a dónde? Si lograba escalar hasta arriba, se topaba directamente con el dinosaurio. Tal vez la solución consistiera en huir hacia abajo, excavando el fondo del pozo y alejándose más y más de la superficie. Huir hacia los lados era imposible. De pronto dejó de gritar, limitando su actividad a temblar y saltar en el más absoluto silencio. El dinosaurio seguía todos sus movimientos sin inmutarse. Se diría que no lo miraba, o tal vez que nunca lo había visto. Sus ojos glaucos e inexpresivos parecían estar concentrados en la observación del pozo mismo. Parecían medirlo detenida y fríamente, considerando sus 3 dimensiones de altura, ancho y profundidad. Al cabo de un rato, P pudo al fin sacar la voz, profiriendo un último grito desesperado. ¡Pérez! Casi simultáneamente, la cabeza del dinosaurio desapareció por los aires a gran velocidad y la boca del pozo fue tapada por un trozo de una enorme cola. Enseguida, la cola fue desplazándose con la rapidez de un ferrocarril, terminando por remontarse a su vez como un gigantesco avión. Luego apareció un pedazo de pata, o más exactamente un dedo descomunal, coronado por una inmensa garra o pezuña cuya forma apenas alcanzaba a vislumbrarse. A decir verdad, si la cabeza del dinosaurio tenía el tamaño de la de un caballo, lo que restaba de él, o sea, su cuerpo, equivalía en volumen a un edificio de 10 o 20 pisos, o quizá más. Por último, el pozo fue tapado herméticamente por una de sus presas, tal vez una nalga, quedando P absolutamente a obscuras. Lo que sucedió enseguida es algo que podría definirse como una fantasmagoría entre infernal y poética, mezclada con ciertos elementos grotescos, quizá chabacanos. El pozo empezó a iluminarse lentamente con una luz difusa o extraterrestre. Tal vez, a medida que el dinosaurio se iba acomodando sobre sus 2 piernas en posición acuclillada, se iba viendo sus escamas verdes dilatándose poco a poco en medio de la penumbra, a la manera de un caleidoscopio gigantesco. Los poros iban abriéndose y la piel se desplazaba con lentitud hacia los lados, formando cuadros que a su vez iban revelando otros cuadros o polígonos de un verde cada vez más brillante y dramático. Por último, el verde fue tornándose violeta, para terminar en fucsia y después en un rosado lechoso, semejante a la piel o a la carne de una almeja interminable. Luego, todo se resolvió en la forma de una fantástica bóveda o catedral policromada, y P pudo contemplar el interior de una fascinante torre de paredes encarnadas sostenida por nervaduras o músculos de un azul intenso que abrían y cerraban el espectáculo de un extraño firmamento cóncavo poblado de misteriosas vísceras o constelaciones. La poesía terminó de golpe con un viento poderoso y fétido proveniente de las alturas, especie de simum maloliente que lo invadía todo, incluso los pulmones de P, quien no había alcanzado a taparse las narices. Luego cayó una avalancha negra y apretada de excremento de dinosaurio,
algo equivalente en volumen a una tonelada cúbica, sepultando para siempre a nuestro héroe, de quien no volveremos a hablar más. El minuto siguiente habría parecido hermosísimo de haber existido un observador que hubiera podido enfocarlo asomado al borde del pozo. El dinosaurio se puso de pie con la inverosímil rapidez de los grandes cuerpos o masas gigantescas. Sus piernas se estiraron de golpe hasta una altura de 20 o 30 metros. Su inmensa barriga voló por el aire y su diminuta cabeza de caballo saltó como un proyectil en medio del espacio. Se sentía más liviano, seguramente, purificado y desprendido de la tierra como todo ser que termina de defecar. Pero esta imagen fugaz queda ya fuera del marco o límite de nuestro cuento, el cual puede considerarse terminado. José Edwards.